Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nuevamente estamos en este rinconcito radial para motivar la historia. Todos los viernes llegamos a ustedes para que elevemos conciencia. Radio Maya Visión, después de 17 años continuos y que todavía continuará sirviendo a la creación de pensamiento, nos da alegría que desde aquí podamos animarlos a la historia para consolidar el poder popular. Reciban pues este saludo de felicitación con toda la fuerza histórica que merecen 17 años de animación y de lucha por la libertad y compromiso popular desde un pensamiento. Debemos felicitarnos por tener una Radio Maya Visión que es parte de la gran herencia que dejó el compañero comandante Simón Chafik Jorge Handal. Bueno, de nuevo estamos aquí reunidos como pueblo por esta banda radial con la que hacemos comunicación total, siempre. Tantas cosas de nuestra historia que no conocemos. Y siendo tan viejas y tan antiguas que las sufrimos diariamente, pero que por la domesticación en la que hemos vivido 500 años sin darnos cuenta, nos sumergimos más y no logramos identificar cuáles son esas cosas. Este día, el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte hizo entrega de más de 30,000 volantes a nivel nacional en Chalatenango, pueblo. Dicen que la gente se admiraba. ¿Cuántas cosas desconocemos nosotros, los del vulgo, los de la plebe? Tuvieron en Amayo, también en Sonsonate ciudad y sus alrededores, en Zacatecoluca, en la Universidad Nacional, también frente a Casa Presidencial. Sobre las calamidades pues que vivimos, el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte quiso hacer llegar este mensaje y quería alertar sobre las tristezas que vivimos, de las que ya tenemos, pero que con la firma de los tratados de comercio con Estados Unidos, con esas grandes potencias, se termina de entregar el territorio. Hablaremos un poco de motivación y de iluminación histórica, no propiamente de historia, pero es parte de. La historia se repite. La ley que dictan los diputados no son leyes para liberar al pueblo de la tradición violenta que traemos desde el tiempo de la invasión española. Los tratados de libre comercio abren las puertas a los capitales extranjeros y los capitalistas nacionales hacen alianza con esas empresas transnacionales, coinciden en su conveniencia y sus intereses para aprovechar la mano de obra de un pueblo como el salvadoreño, que con tristeza lo decimos, tiene poca preparación técnica, tiene muchas necesidades creadas frente a un gran desempleo, y eso es lo que nos vienen a ofrecer. La alianza de los de fuera con los de dentro en contra de los que estamos aquí ofreciéndonos, dicen, trabajo. La historia de la formación de los grandes capitales o riquezas de la clase dominante históricamente partió desde la violencia, de la apropiación por la fuerza de las riquezas de los naturales de estas tierras cuando vinieron los españoles. O sea, pues que la primera inversión extranjera en este continente llamado americano, en referencia a Américo Vespucio, que era el timonel de la carabela de Cristóbal Colón, la primera inversión fue la traída de la fuerza de las armas con la que conquistaron, con la que robaron, con la que mataron y esclavizaron a los habitantes de estos lugares. Esa forma fue cómo llegaron aquí, y desde esa manera el primer capital que trajeron fueron las armas. Y de ahí se empezaron a robar todo
y se formó la gran riqueza de la corona española. Ese mismo esquema se mantiene hoy, pero ahora ya no vienen con carabelas, ni traen mosquetones, ¿verdad?, ni espadas. Traen algo muy sutil que la domesticación previa de 500 años acepta: las leyes. Las leyes que se formulan en el extranjero se las proponen a los diputados, las discuten en la asamblea, y con intereses por debajo de la mesa y a conveniencia de los colonialistas nacionales, la historia se repite. Hoy, los tratados de libre comercio son las mejores armas para apoderarse de lo poco que nos queda. Los españoles no trajeron nada, pero se llevaron todo lo que pudieron. Los criollos y los domesticados en las escuelas nos repiten que a cambio de lo robado trajeron la religión, no trajeron la fe, trajeron ritos y mitos. Y por supuesto, si no aceptaba esa religión, lo mataban, lo metían en la hoguera. Trajeron el idioma, como que aquí la gente no hablaba. Aquí había medicina, aquí había arquitectura, diferente de la que existía en Europa, pero había arquitectura, había ciencia de agricultura, aquí había matemáticas, escritura, conocimiento de la naturaleza y de los astros, del calendario. Pero para su facilidad, los invasores, que eran pues sí sacados de la cárcel, aventureros dispuestos a matar, destruyeron lo que aquí había, nos impusieron lo europeo, y hoy, después de 500 años, llegamos a creer que todo eso, traído de Europa, después de 500 años, eso es lo típico de nosotros, decimos, eso es lo nuestro, lo autóctono. No, después de 500 años, la propiedad de los nativos nunca se les devolvió ni siquiera un pedacito de tierra. Y como muchos desconocemos la historia y somos frutos de los engendros, aún por violación, y sin darnos cuenta, quizá a medio, nos creemos hijos del invasor, nos creemos hijos del español, más que de los mayas, más que de los náhuatl o de los pipiles, y despreciamos la sangre de la que descendemos, y ahí caemos en lo terrible. Despreciamos lo propio, y los invasores que nos engendraron ni nos aceptan como hijos de ellos, ni creen y se sienten ofendidos si nosotros decimos que somos descendientes de ellos. Pero no queremos ser mayas, ni pipiles, ni cacahuiras, ni lencas, pero quisiéramos ser hijos del invasor. El invasor violó a las mujeres de acá y nacimos los mestizos, nacimos los ladinos. Bueno, cosas tristes de la historia. No sé qué pensarán ustedes. Así nosotros mismos, con esos supuestos, somos nosotros mismos la avanzada que facilita a los nuevos invasores, nuevos pero de peor tipo, y eso les facilita apropiarse de nuestro territorio. Para poner fábricas necesitan territorio, para poner maquilas. Y les resulta fácil poner las maquilas aquí y nosotros les ofrecemos el territorio porque aquí tienen una mano de obra cercana, barata, con desempleo. Además, aquí en este país hay leyes que protegen más al dinero que viene de fuera que al guanaco que le da aumento, valor a ese trabajo que se llama plusvalía. Cuando ese capital se aumenta, entonces le llaman desarrollo. Imagínense, eso es lo triste, pero a eso se le llama proceso histórico de la evolución de la riqueza o capital nacional, del que al pueblo se le da un salario, pinche, y dicen que con ese salario progresa. El pueblo no progresa con esos salarios. Dicen que vienen estas obras y nos dan trabajo 6 meses para mismo destruir nosotros mismos la naturaleza, y dicen que con eso tenemos que conformarnos y que tenemos que aceptar esos invasores, destructores, porque nos traen salarios, nos traen trabajo, nos traen empleo, pero muy mala paga. Bueno, es la mano de obra que hace que ese capital que traen progrese,
Pero ese mismo capital hace que nuestras necesidades aumenten. A eso se le llama necesidades creadas. Y todo eso se le afianza y se le atornilla con una propaganda consumista. Y no solo la tierra para las fábricas o maquilas, que esas fábricas y maquilas echan y tiran a la calle, por medio del producto, envoltorios y empaques, fíjense. Y ese envoltorio y empaque que nos venden esas maquilas, que nos venden esas fábricas de alimentos, de lo que sea, es lo que se vuelve basura, ya sea de aluminio, de plástico, de papel y otros. Pero después nosotros mismos hemos pagado ese envoltorio, que hace más caro el producto, pero después se obliga al pueblo a pagar la recolección de esas basuras. Eso es importante. Pero a esas fábricas que se les permite tirar o vender basura para que después nosotros paguemos la recolección, a esas fábricas también se les permite tirar sus desechos, ya sean fluidos, líquidos, a los barrancos, a los ríos, o los desechos sólidos. Y todavía más, se les premia para producir sin tomar en cuenta la destrucción del medio ambiente o la salud de los trabajadores o habitantes vecinos de los alrededores. Así, los capitales nunca agradecen. Los capitales se les dan facilidades, pero nunca agradecen. Y así pagan los capitales destruyendo con sus fábricas y con sus ofertas de trabajo no solo el medio ambiente, sino la salud del trabajador. Pero fíjense, les entregamos el territorio, pero además hay que entregar como tributo nuestros ríos, nuestra agua, para producir electricidad. Terrible, es la historia de la economía. No importa que los bajíos, que las riberas del río donde se siembra la comida, donde se tiene el ganado, donde se produce la vida, se inunde, todo en honor del desarrollo. Y no importa que los que hayan vivido toda la vida, desde siempre, que la sociedad y el gobierno nunca les ha dado nada, ni trabajo, ni educación, pero les quita el voto. Además de esos lugares que se come el maíz, el frijol del pobre. Esos que han vivido allí sin calles y en máximas pobrezas, hoy deben de salir de sus casas y lugares de vivienda, y se les destruye la familia, su historia, su cultura, todo en honor de la energía eléctrica, para que los capitales se desarrollen pero a su favor, y puedan montar sus fábricas y puedan tener ganancias, y todavía más. Esas fábricas necesitan carreteras para mandar al comercio sus productos. Y para eso hay que hacer la longitudinal del norte. Hay que hacer grandes carreteras. Y no hay de otra manera. Dicen que hay que hacerle carretera porque si tenemos fábricas que han traído los capitales que lo mandamos a llamar y que le dan trabajo a la gente aunque no le paguen bien, hay que hacer carreteras para que ahí pasen los furgones. Porque esos furgones son los que llevan el producto a otras naciones. Y de esa manera El Salvador, dicen, se desarrolla. Bueno, así que de los ríos sale electricidad para que esas fábricas produzcan. De las fábricas sale la basura en forma de empaque. El pueblo paga. Y estos tienen que salir a repartir al comercio y al mercado, y para eso se necesitan esas grandes calles, aunque se destruya, aunque se desaloje, aunque nos quedemos sin bosques. Es la de no acabar. Todo esto a costa de la propiedad de los habitantes, que igual que los aztecas, los mayas, los mapuches, incas, pipiles, chorotegas, cacahuiras, lencas y otros, que son antepasados nuestros, que siempre han vivido allí como dueños legítimos,
como cuando vinieron los españoles, los desalojaron. Ahora no son los españoles, pero es el mismo esquema histórico. Ya no vienen con espada ni con escopetón. Hoy se llama Tratado de Libre Comercio, que firmaron estos gobernantes sin permiso de nosotros, pero que le permite a los que vienen de fuera que roben, que nos desalojen, que se pierdan los manantiales, o sea, que venga el reino del capital, el Dios del dinero, y así a nosotros se nos desarraiga, se nos destruye. Y por supuesto, con la previa domesticación legal, aceptamos todo lo que venga, de cualquier manera. Y a veces nos volvemos conformistas, pensando que así es la vida, que así debe de ser. Y todavía más, hasta ofendemos a Dios diciendo que esa es la voluntad de Dios. Eso es una ofensa, es una blasfemia, esa no es la voluntad de Dios. Y sin darnos cuenta de la cobardía, del miedo, del conformismo, de la esclavitud, de la ignorancia, no luchamos. Y en definitiva, al no luchar, preferimos, en vez de luchar, traicionar al prójimo y no luchar contra el legítimo agresor. Eso es complicidad, y hechor y consentidor penan por igual. Esa es la historia que necesitamos cambiar. Esa es la historia que debemos conocer para defender la vida presente y futura. Recuperemos dignidad. Ahí, oigamos este poema cantado. Reflexionémoslo. Así es, a los cobardes dejamos que otros escriban la historia. Recuperemos dignidad para que el engaño deje de ser ley, porque todavía más, esas empresas del Dios comercio y su madre el mercado necesitan más territorio. Debemos alimentarle a su ganado, a sus caballos, a sus carros de guerra, que se llama transporte, vehículo, maquinaria, camión. Hay que producir biodiesel en nuestras tierras. Ya ven los dueños del gran capital del mundo que el petróleo se acaba, que las guerras en el desierto árabe le salen muy caro y que es mejor sembrar aquí más cerca, más barato, más natural y con cinismo dicen hasta más ecológico. Es bueno ocupar, dicen, las buenas tierras para que esos que producen caña ya no sea para la miel, sea para el biodiesel, sea para el etanol. Hay que sembrar tempate, porque para el Dios dinero es preferible darle de comer a la máquina que a la población. A cambio, nos ofertan agricultura transgénica, y esa transgénica no la pueden administrar los pobres, los campesinos, solo las grandes compañías. O sea, va a haber un momentito en que nosotros ya no produciremos ni siquiera un tomatito, un granito, no, todo nos vendrá y nos darán nada más trabajo, aunque sea como esclavos. O sea, pues, que la historia de la formación del capital es violento, voraz, cruel, con la complicidad de los que nos pidieron el voto, con la anuencia de los que con la privatización se adueñaron de todo. Por eso, esta mañana, como dije antes, en varios puntos del país, campesinos y campesinas pobres, pero con una conciencia libre y valiente, repartieron este volante, que lo voy a leer, para que sea ejemplo de recuperación histórica para todos. Dice el volante: todos somos pueblo y somos mejor si tomamos conciencia política y responsabilidad social. Todos nos enfrentamos al alto costo de la vida, fruto de la dolarización que provoca masiva emigración. Nos enfrentamos a las consecuencias de la corrupción de funcionarios y las estructuras gubernantes que dejó arena y que el actual gobierno no tiene voluntad y valentía para enfrentar.
Todos nos enfrentamos a la violencia e inseguridad ciudadana motivada por el desempleo, a la propaganda consumista, a una clase adinerada oligárquica que impide mejoras sociales, a un sistema judicial que ha sido históricamente corrupto. Unido a toda esa estructura social desequilibrada e injusta de siempre, hoy le sumamos, dicen, los tratados de libre comercio. El pueblo no puede comerciar, pero Estados Unidos vendrá y destruirá el territorio con minería, con represas, con longitudinal del norte, con las antenas telefónicas, con los rellenos sanitarios, con la privatización del agua, con la semilla y alimentos transgénicos que ocupan tierras de cultivo para biodiesel, el etanol, con tempate y maíz, que destruirán la salud y producirán hambruna, comerán las máquinas, pero no el pueblo. Tomemos conciencia que ante la problemática social no bastan regalos de cosas buenas, se necesitan cosas nuevas y justas, y con Cristo en San Mateo 9:16 no se puede remendar una ropa vieja con un pedazo de tela nueva. Desde hace muchos años hay culpables y responsables de las desgracias sociales, que nunca se les enjuicia por mal gobierno. Es el pueblo que sufre y hasta paga cuando se suben los impuestos, la luz, el agua, la telefonía, el gas. Los irresponsables impiden que los medicamentos se abaraten todavía con cinismo. El mercado y el consumismo no es la solución. El pueblo trabajador es la solución. La paz basada en la justicia basada en la libertad basada en la igualdad y sana convivencia social, esa es la solución. La corrupción e inconsciencia, aunque se les pague bien, de los diputados no trae solución. El poder judicial, si no se le depura, no trae justicia ni seguridad ciudadana, no soluciona. El ejecutivo, que dialoga más con los que han provocado el estado actual de la nación, no trae solución en beneficio de las mayorías. Si solo se oye al capital, al capitalista corrupto, y no se oye al pueblo que con su trabajo y sus remesas sostiene y produce la economía salvadoreña, no habrá soluciones. Dice el comunicado para terminar: la mayor violencia que vive la nación es la traición a las esperanzas populares. Y Cristo lo dijo: solo la verdad les hará libres. La estructura social, política, económica del Estado salvadoreño es fruto de la historia colonial de violencia. Y siempre se dictaron leyes violentas y siempre tuvimos gobiernos violentos de espaldas al pueblo. Por eso padecemos hoy violencia. La desigualdad e injusticia trae consecuencias que padecemos. Si queremos paz, conquistemos la justicia. Eso dice el comunicado que este día se repartió a nivel nacional. Sin duda que ahí estaban los periodistas, a ellos se les dio, no lo van a publicar, por eso llega por medio de Radio Maya Comunicación Total a ustedes. Al repartir este manifiesto, ahí en Casa Presidencial, cuando se dio de persona a persona, de carro a carro, era notable descubrir que los causantes de la pobreza de este país son los que dicen que se sienten mal con la pobrería del pobre. Se sienten mal cuando se les acerca un documento. A los que vienen de afuera a buscar ganancias a este país son los que no aceptan un papel para leer. Muestran cínico disgusto. Y más disgusto sienten que en las exclusivas colonias, aun en las calles y semáforos, se entreguen estos mensajes. Vienen, alquilan a bajo precio la mano de obra, se llevan la ganancia, los protege la humo, aunque esté pagada por los impuestos del pobre, porque así lo manda el orden establecido, o sea, el capital. Hay que cuidar, dice las reyes del juego, el dinero del extranjero a los empresarios, porque aunque sea la mano de obra que les da de comer, ellos lo saben muy bien que comen de la mano de obra, pero se nos enseña en las reglas del juego, y la historia ha querido convencernos que ellos nos dan de comer, cuando en realidad es el pueblo que les da de comer, y el pueblo que
conquista su comida, porque al pueblo nadie le da de comer, pero el pueblo sí da de comer a otros. Historia vieja. Debemos vencernos y convencernos de la importancia de conocer pues la historia desde el sufrimiento, desde abajo de los intereses de los ciudadanos trabajadores. Desbloqueemos la mentalidad domesticada para creer que sí es posible otro modelo de sociedad. Reflexionando sobre la historia de intervenciones y de domesticación, hoy, con eso del desarrollo turístico, hablemos un poquito para que veamos el proceso, desde dónde sale, la cosa se vuelve todavía muy claro, porque el turismo es invasor y prepotente, que convierte nuestros valores culturales en fuente de diversión, para que el pueblo pague, y a cambio de dinero entregamos nuestra cultura, nuestra folclore, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo nuestro. Hay turismo pobre y turismo rico. Todo lo auténtico, lo típico, está indefenso, comenzando por la comida. Miren, lo típico, lo pobre, lo que vende el pobre, el pueblo, ese debe de ser barato. Y nosotros mismos así lo exigimos. Pero cuando entra una compañía transnacional y vende nuestras pupusas, nuestros tamales, nuestro yuco, nuestra comida, por supuesto reciben apoyo del gobierno, les protege y destruyen la economía del pobre. Ahí sí, consideramos que esas pupusas pueden ser caras, que esos tamales pueden ser caros, pero cuando le compramos a un pobre decimos que caro está. Pero ¿quién apoya el que nos roben hasta la comida y de las transnacionales que tienen todo patentado y nadie puede hacer comida de las transnacionales? ¿Por qué se apropian del patrimonio de la comida de los pobres? Preguntemos, es la historia. Con eso se destruye y nosotros mismos, si no tomamos conciencia, nosotros colaboremos para que se destruya con tragedia la economía de las mujeres y de los hombres que hacen su negocio en la venta de comida. Por supuesto, las comidas callejeras que para el pobre compra y que son una solución, esas, la propaganda dice que esas no deben de estar. Lo mismo, las ventas callejeras que para el pobre son una solución, para ellos son un estorbo. Por supuesto, para el turismo también, aunque el turismo las vuelva más caras, porque el turismo hace competencia con los pobres, no con los ricos. Los turistas, o el turismo que dicen de aquí, dicen que todo lo feo, todo lo sucio, todo lo que hace estorbo, hay que quitarlo en honor del capital y de los que vienen de fuera a gastar. Pero esas ganancias, ¿para dónde van? Van para otro lado, porque no le permitan al pueblo pobre financiándolo para que sea el gestor del turismo. Y cuando el pueblo domesticado, nosotros, que desconocemos, porque así lo hemos aprendido del patrón, favorecemos más al que tiene más dinero que al pobre que está luchando por salir adelante. Así lo aprendimos. Pero si vemos cómo vienen esas transnacionales de alimentos chatarra, y cómo muchos de nosotros con nuestras mismas remesitas vamos ahí donde nos agreden la salud con colesteroles, con triglicéridos y con otros males, entonces nosotros mismos vamos a apoyar ahí historia de lo que pasa con el turismo. Por eso nos roban las delicadezas de la comida típica popular. Tenemos pues que hacer consideración y tenemos que hacer reflexión qué posición como pueblo debemos de tener ante nuestras cosas típicas, ante nuestra producción de las cosas que desde siempre han sido patrimonio del alimento del pobre, porque algunos actuamos como ciegos, favoreciendo el deterioro de la economía del pueblo y apoyando y hasta elogiamos la burla que nos hace las transnacionales de la comida, que se roban la receta de nuestra cocina y se apropian con la propaganda que nos hacen de lo que nosotros siempre ha sido de nosotros. Pasando a otro punto,
¿Cuántos negocios, cuántas notificaciones, cuántos hoteles, cuántas ventas y cuántos comercios que ha invadido este país, que viene de fuera, sus nombres son extranjeros? No sé qué de París, no sé qué de Cataluña, no sé qué región de España, pero esos son los nombres que le ponen ahí. Brisas de Madrid, Palmeras de París, que no hay ni palmeras en París, pero para decir algo. Y ahí los nombres, y se nominan en inglés, en italiano, con nombres de ciudades españolas y de otros mundos. Como no conocemos nuestra historia, no sabemos que aquí hay un idioma con que se pueden llamar esas cosas, que aquí hay una historia con que se pueden llamar esas cosas, que aquí tenemos tradición verdadera, pero oculta para nosotros. Porque cuántos en la colonia, volviendo a lo mismo, tenían sus nombres propios, los pueblos, y sabiendo que estaban los nombres de los antepasados, se les bautizó con los nombres de todos los santos europeos, empezando por el valle de Cuscat, se le llamó San Salvador, y de ahí para allá se le puso de todos los santos, San Juan, Santa Tecla, San Vicente, San Miguel, San no sé qué. Y algunos hasta se les puso nombre y apellido, como San Juan Opico, Santa María Ostuma, San Juan, Santiago, San Pedro Nonualco. Pero nos parece normal, pero ese es invasor, eso es aniquilamiento de la cultura y del pensamiento, pero creemos que eso es normal. ¿Cuántos pueblos nativos hasta tuvieron castigos por pronunciar el nombre ancestral de sus comunidades? Y si tomamos en cuenta, la minoría de lugares y ciudades conserva el nombre original, aunque mal pronunciado, como es el caso de Sonsonate, cuando el nombre es Censunate. Bueno, para decir. Y hasta les costó conservarlo a aquellos hermanos, porque habían sido castigados. Era prohibido que se llamara de otra manera. Bueno, historia. Así son las cosas de la historia. Por eso aquí queremos motivar y tenemos que apropiarnos de lo poquito para ir avanzando poco a poco en el descubrimiento de lo propio de nosotros. Cada uno debemos de responsabilizarnos para defender el territorio, no solo el pedacito de la tierra, del lote donde levantamos la casa. No, el territorio debe conservarse para tener un mejor de vida, nuestro nivel de vida, nuestros ríos, nuestros bosques que no existen, nuestras montañas, porque en las montañas están apropiados los poderosos. Para lograr una sana convivencia es deber de todos nosotros que recuperemos la historia, que conozcamos los aspectos de nuestra vida antepasada, que quisiéramos descubrir más para saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y así viernes a viernes, poquito a poco, vamos animando a conocer y a reconocer la historia. Y así contendremos esa avalancha que ya nos llegó adelantado, son 500 años, pero podemos todavía recuperarla. Bueno, como nos enseñó Ali Primera, pero como el tiempo se va terminando, queremos recordarles que mañana, 27 de noviembre, hace 30 años que asesinaron a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario. Fueron 6 compañeros que fueron terriblemente asesinados. Fue Juan Chacón del Bloque Popular, Manuel Franco de la Unión Democrática Nacionalista, Humberto Mendoza del Movimiento de Liberación Popular, Doroteo Hernández de la Heroica Unión de Pobladores de Tugurio, que ya no existe, Enrique Escobar del Movimiento Nacional Revolucionario MNR y Enrique Álvarez Córdoba, un oligarca de este país que comprendió que no se podía seguir en esa. Aquí no hay lástima, los mataron. Mañana, de las 2:30 en adelante, en el cementerio general llamado Los Ilustres, entrando por el costado oriente, por donde sale el sol, frente al mercado. Ahí empezaremos la conmemoración y el honor y gloria que le tenemos que dar a nuestros héroes,
a la misma hora en Chalatenango, en un lugar que se llama El Arrozalito, entrando por Amayo rumbo a Agua Caliente o a Nueva Concepción. Allí van a encontrar El Arrozalito. Allá nos veremos, allí estaremos presentes. Y por supuesto el domingo tenemos que recordar también al padre Ernesto Barrera. Comenzará en la mañana en la parroquia de Santo Domingo de Mexicanos, y de allí nos iremos para el cantón San José Cortés en la mañana, y en la tarde se volverá a la parroquia San Sebastián, que se llama San Sebastián de los que bautizaron. El nombre es Texincal. Eso de la ciudad del Gado eran 3 pueblos, ¿verdad? Aculhuaca, Paleca y Texincal. Pero bueno, es toda una historia que un día la vamos a poner. Así que también nos alegramos que en la Asamblea Legislativa se haya aprobado la ley contra la violencia de la mujer. Todos tenemos una historia aquí terrible de violencia, pero todos somos hijos de una madre. Esperamos pues que esta ley sirva para recuperar los sentimientos más nobles que hasta ahora han sido destruidos por la misma sociedad. Y el machismo a veces no es que sea una cosa espontánea, es a veces hasta elaborado. Bueno, también se habla mucho ahora con este tiempo de la pólvora, que es peligrosa, puede ser, pero ¿por qué dicen que la pólvora china no es peligrosa y la de nosotros sí? Eso es lo absurdo, ahí viene la historia. ¿Por qué no se tecnifica a nuestros pirotécnicos? ¿Por qué eso no se les da financiamiento? ¿Por qué se les obliga a ocultarse? Porque es la única forma de vida. Cambiemos de pensamiento. Es triste la visión y creencia que aquí en El Salvador no hay nada bueno, que todo viene de fuera, aunque venga de China. Bueno, el tiempo se nos ha ido agotando. El 2225-2286, ahí está Radio Maya Visión, esperando su comunicación y sus comentarios. Si no, continuamos nosotros. Tenemos en lo que llaman, tenemos que decir que tampoco podemos aceptar la manera violenta, que el alcalde de San Salvador ataca a los honrados vendedores. No es buena la violencia, provoca más violencia. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Julio de Ilopango. Hola, Julio de Ilopango. Hacía tiempo que no llamaba. Así es, no verdad. Porque no lo escuche, sino que siempre aprendiendo. Dígame. No obstante, esta vez, una vez más, para todos los que escuchamos este programa, diputados como usted necesitamos en la Asamblea en las elecciones del 2012. No solo usted, sino otros que lleguen y piensen como usted, padre, porque esto es ser salvadoreño. Adelante, yo doy mi voto por usted y por los que lo acompañen. Buenas noches. Gracias, don Julio, le agradezco, pero yo se la quiero devolver también. Está bueno que hayan diputados. Yo no voy a tal vez a llegar ahí, pero necesitamos, don Julio, organizaciones populares que conviertan y obligan a los diputados que lleguen a que cumplan con lo que prometieron. Porque podemos llevar a ver cuántos santos a la asamblea, pero si después los dejamos solos y no hay pueblo que les exija, hacen su cielo aparte. Gracias, don Julio. ¿Otro que nos habla? Adelante, se le cortó al compañero hermano. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, de la historia que sucede aquí del comercio en San Salvador. El comercio, cuando el pueblo lo quiere tomar, también se le bloquea. No hay financiamiento, no hay empresa privada pequeña. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, padrecito. Que Hola. el Señor esté con usted. Y saluda a la compañera Ceci de del Río en Zaragoza. Adelante, Zaragoza. Qué precioso, padrecito, que esto fuera para diputado. Hay que pedirle al Señor, hay que orarle a Monseñor Romeo, hay que pedirle a María Teresa de Calcuta, para que usted en día llegue a estar en la asamblea como diputado, para poder, padrecito, recibir bendiciones del cielo. Con usted vamos a recibir bendiciones del cielo y no bendiciones de la tierra, de estos hambrientos que solo se buscan ganarse un salario alto, tomar cafecito, cruzar la pata y otras cosas más, andar en un carro del año lujoso y con el padre Tilio en la asamblea. Qué bendición para el pueblo salvadoreño.
Que la paz del Señor esté con usted. Gracias, hermana Ceci. Pero qué bonito y más bonito sería que hubiera un bloque popular revolucionario que elija a sus diputados, un frente amplio popular unificado que elija, una coordinadora revolucionaria de masa que elija. Volvamos la historia, reconstruyamos nuestras organizaciones populares de base, de sectores. Qué bonito sería que los estudiantes vuelvan a tener aquella fuerza y elijan sus diputados, elijan sus representantes. Por ahí andamos. Gracias por esos deseos tan bonitos, pero quisiéramos que hubiera raíz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches, padre Rigoberto Escalante, el periodista de una radio que usted ya conoce. Hola, Rigoberto. Yo diría, compañero, padre Tilo, que está mejor usted ahí donde está, ¿verdad? Ya que es un mejor diputado el que habla como usted habla, porque lo hace más libre que todas esas mentes cautivas que están en el primer órgano del Estado. Así que yo creo que es mejor evitar ser corroído por ese tipo de mentalidades y quedarse ahí haciendo pueblo, haciendo radio popular. Creo que lo tenemos mejor ahí y por supuesto lo estoy escuchando, lo escucho todos los viernes, todos los miércoles, y adelante que estamos con ustedes. Gracias, don Rigoberto. Volvamos a lo mismo, cada uno en su sitio. Ustedes también pueblo, ustedes profesionales, ustedes obreros, ustedes sindicalistas, el poder lo tenemos nosotros. Pero primero debemos de tener el poder y la representatividad, y eso nos hará más participativos y más revolucionarios en el poder. Adelante, ¿quién habla? Padrecito, estoy en contra de lo que mi compañero o el amigo que me antecedió acaba de hablar. ¿Quién habla? Él está, la compañera Ceci. Ya. Te saluda. Pero estoy en contra del comentario del compañero, padrecito, porque si usted ayuda afuera, ¿cuánto nos puede ayudar adentro, padrecito? Bueno. Que la paz del Señor esté con usted. Gracias, muy amable, ¿verdad? Es bonito esa discusión, pero construyamos poder popular, y cuando construyamos poder popular, ustedes me podrán ayudar a ser buen diputado. ¿Qué hago yo si entro solo y entro como oveja en medio de lobos? Me comen allá adentro. Ayúdenme a ingresar si quieren, pero primero responsabilicémonos en la base y en nuestro sector. Otra llamadita. Decíamos, ¿verdad?, que el calvario que están sufriendo nuestros hermanos vendedores ambulantes, tomémoslos como parte de solución. Si ellos no han querido llegar ahí por llegar, es la sociedad que cree, la sociedad capitalista consumista que los obliga a llegar ahí. Hay que tener mayores capacidades de empleos y mejores profesionalizaciones del pueblo. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Pedro, desde Ayutustepeque. Adelante, Ayutustepeque. Mire, padre, yo me voy a salir un poquito del tema, pero sí cuente con mi apoyo. Gracias. Para llevarlo como diputado. Bueno, pero en mi interés más que todo en el tema que usted habló, sobre que las transnacionales se llevan nuestra riqueza y todo eso, y que nosotros contribuimos a esa corrupción, pues. El motivo es porque, imagínese, nosotros también imitamos, porque el partido que está hoy en el gobierno o que ayudó para que fulano de tal llegara al gobierno, él es el principal consumista de este tipo de eventos. Por ejemplo, sus reuniones, sus eventos o cosas por el estilo, los hacen en los grandes hoteles. Entonces, ¿para qué han hecho eso? Un montón de institutos, para que están las aulas de la Universidad de El Salvador, incluso hasta las aulas de los auditorios, quiero decir, de la UCRA. ¿Me entiende? Así es. Porque, yo no he visto que Sánchez vaya a hacer una reunión ahí a FENASTRA o a cualquier universidad. ¿Me entiende? Es una cuestión de que no es que seamos malinchistas, sino que el mal ejemplo lo están dando el nivel de la argolla roja, pues.
Gracias, padre. Bueno, gracias a ustedes. El tiempo así nos comió. Nos vamos a despedir con otro poema cantado y nos veremos el próximo miércoles, 1 hora antes de ahora, y el próximo viernes a la misma hora, 9:15. Que Dios los bendiga. Gracias por atenderme, por llevarme hasta su casa, y los llevo en mi corazón. Y una bendición de Dios para ustedes.